la presentación de la rendición de cuentas del ejercicio 2021 en varios actores vinculados al sistema de justicia, porque bueno, no entienden que lo que pidieron haya sido tomado en cuenta. Por ejemplo, desde la Suprema Corte de Justicia, que se presentaron 26 artículos para esta rendición, solo fueron tomados 3 por el Poder Ejecutivo, y los que se tomaron fueron los que no tenían costo para el Estado. Es decir, que no hubo una incrementación, no se incrementó el presupuesto, las partidas para el Poder Judicial. Esto es una situación que se viene además arrastrando desde hace varios años en realidad, de la insuficiencia de recursos asociada a la justicia uruguaya. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, cuando fue a la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto, dijo que estos son números dramáticos y que obligan al Poder Judicial a ver de dónde recortar para poder seguir dando, asegurando el acceso a la justicia en nuestro país. Pero hay más actores que manifestaron su preocupación. Sí, ese es el caso de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Por ejemplo, nosotros hoy hablamos con su presidenta, Beatriz Larreau, que planteaba, en primera instancia, no se reflejó, digamos, en esta rendición de cuentas una promesa que había realizado el gobierno de equiparar la situación salarial de jueces y juezas con respecto a una modificación también salarial, un aumento salarial que se había dado a los funcionarios administrativos. Y esto lo que genera es que haya una violación de un acuerdo vinculado a los escalafones. Es decir, había ya pautado unos escalafones de ingresos, y con el aumento que se le hizo a los funcionarios administrativos estarían pasando a cobrar más que algunos jueces de paz del interior, por ejemplo, ¿no? Esa es una situación de la que se daban. Igualmente ella manifestaba una preocupación generalizada por lo que está sucediendo con el presupuesto para el Poder Judicial y las consecuencias graves que eso puede tener para el acceso de justicia a nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta los casos de género, violencia de género y las audiencias vinculadas a familia. El presupuesto del Poder Judicial significa el 1,3% del presupuesto nacional, o sea que es mínimo en lo que es el presupuesto nacional. Lo que ha pasado es que prácticamente desde el año 2010 las leyes de presupuesto no han asignado rubros al Poder Judicial, que se llama el rubro gastos. No se le ha asignado al Poder Judicial ninguna suma, ningún aumento desde el año 2010. Esto significa que se sigue trabajando con el mismo presupuesto y trae consecuencias, ¿sí? Lo que vemos que aumenta, por ejemplo, para la implementación de los juzgados de género, que es una reivindicación también de AMU, de la implementación de la ley integral de violencia basada en género, que se dictó la ley, pero no hay presupuesto. Si tengo un proceso que el juez en 72 horas tiene que tomar una resolución contando con un informe técnico, en esas 72 horas probablemente no esté el informe técnico porque los equipos técnicos no alcanzan. La materia de familia, violencia de género, protección de derechos de niñas y adolescentes ha aumentado y sigue aumentando, y siempre contando con los mismos recursos. Y las y los defensores públicos también cuestionaron la redacción, Julieta. Sí, en realidad lo que ellos manifiestan es que esta redacción actual, de hecho hoy estuvieron en el mismo Palacio Legislativo haciendo varias teniendo reuniones con diputados y con asesores de diputados, justamente para plantear que esta redacción actual de la rendición de cuentas lo que hace es aumentar la brecha entre fiscales u otros operadores judiciales y los defensores públicos. ¿Por qué? Porque esta redacción actual genera nuevas fiscalías, nuevos cargos de fiscales para esas fiscalías, pero no genera nuevos cargos para los defensores públicos, y obviamente que eso afecta directamente a quienes acceden a la justicia mediante a la defensa de tanto víctimas como victimarios por parte de la Defensoría Pública. Nosotros hablamos con Joaquín Gamba, que es presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, y lo que nos señalaba es que desde 2017 no se crean nuevos cargos de defensores públicos. Realmente nos preocupa mucho el proyecto actual de rendición de cuentas, atento a que una vez más no crea ningún cargo de defensor público, y a su vez nos preocupa más que se haya creado cargos para la fiscalía, se crean fiscalías nuevas con sus cargos de fiscales y no se crea insólitamente la contrapartida de los defensores para trabajar con esta fiscalía. Sabemos que la mayoría de los defendidos se asiste por defensores
Defensoría Pública. Entonces me pregunto de dónde van a salir los defensores para trabajar con estas fiscalías cuando estamos sobrepasados de causas, de expedientes y no damos abasto, no solamente en materia penal, sino tampoco se ha creado en materia de género nuevos cargos de defensores públicos. Venimos advirtiendo que tenemos una situación caótica en familia especializada. Muchas de las audiencias no tienen asistencia letrada, todas las partes que se debe tener. Se le da prioridad a la víctima, que en general tiene asistencia letrada, pero muchas veces el victimario no tiene asistencia letrada, lo cual aún así se le imponen las medidas y nadie le explica en qué consisten las medidas, cuáles son las consecuencias del incumplimiento, que incumplir unas medidas de protección significa incurrir en un delito de desacato. Bueno, allí veían la preocupación que tenía Joaquín Gamba con respecto a lo que está sucediendo en esta rendición de cuentas con los defensores públicos. Ellos también tienen planteos vinculados a un conflicto de larga data salarial, que es una equiparación, un aumento de 26% de sus sueldos que piden. La diferencia que esto genera con otros operadores judiciales, y esto también impacta, por ejemplo, en lo que tiene que ver con una resolución que se toma en esta rendición de cuentas específica que afecta directamente a los defensores públicos y no así a otros operadores judiciales como fiscales o jueces. Ellos también plantean que su rol es muy importante. Nos decía Joaquín Gamba cuando hablamos con él que los defensores públicos asisten a más del 85% de las víctimas en los procesos de urgencia de violencia de género o violencia doméstica, abuso sexual infantil, maltrato infantil, explotación sexual infantil, derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes. Todas estas son los casos, las historias de vida, en realidad, las historias de víctimas que pueden quedar expuestos a no recibir defensa porque no se crean nuevos cargos públicos, creándose nuevas defensas. También nos manifestaba la preocupación asociada a las denuncias por pensiones alimenticias. Esto es una preocupación enorme. Nos decía que pueden llegar a generarse demoras de 3 meses. Cuando una persona está haciendo un reclamo de ese tipo es porque no está pudiendo acceder a su alimentación. Él mencionaba que todo esto lo que envuelve y lo que exhibe es el rol que tiene, el peso que se le da desde el poder político a la defensa pública, que es muy grave que no se le preste atención porque cumplen un rol fundamental, que además está amparado en determinados acuerdos internacionales y regionales a los que Uruguay adscribe. Así que debería, lo que ellos plantean es que debería tomarse en consideración esto a la hora de asignar presupuesto. Yo creo que no hay conciencia del papel que cumple la defensa pública en el cumplimiento de los derechos humanos, que es el acceso a la justicia. También esto tiene responsabilidad un poco la ubicación de la defensa pública, que es una repartición administrativa del Poder Judicial. Por eso nosotros también estamos reclamando una independencia, una autonomía de la defensa pública para que sea un servicio descentralizado. Esto es la independencia del Poder Judicial, porque no hay políticas desde la defensa pública, políticas institucionales para hacer visible cuál es la función que cumple una defensa pública seria. Entonces, bueno, creo que todos estos problemas presupuestales que estamos teniendo y que se están agravando es una falta de visión por parte del poder político de cuál es el rol que estamos cumpliendo nosotros en el día a día, que somos los que llevamos asistencia jurídica a aquellas personas que no pueden contratar un defensor.